Hola, soy Iris, bienvenidos a mi zona de acuarelas. Hoy les voy a mostrar, les voy a recomendar un libro, un par de libros en realidad, de una temática que a mí durante muchos años me apasionó y de la cual investigué mucho y de la que después con los años me retiré del tema, ya hace y por lo menos una década. Pero no quiere decir que me haya olvidado o que el tema no sepa. Así que voy a empezar por recomendarles un libro sobre educación plástica que me pareció excelente. Este libro tiene ya unos cuantos años, aproximadamente es del año 2003. Es un libro español, pero que en su momento yo lo compré en Argentina. Lo compré cuando estaba haciendo mi PhD Doctor, en mi doctorado filosofal, y lo encontré en una librería, yo creo que fue en Cúspide. No sé en este momento si se puede conseguir, si estará en alguna librería, si estará por Amazon o si lo podrás encontrar en una biblioteca, pero la verdad es que es un libro muy completo, muy recomendable y con cosas muy distintas a cómo se enseña la educación plástica en la escuela en Argentina. España y Europa en general toma muy en serio la enseñanza del arte en todos los niveles de la educación, cosa que no sucede en Argentina. Ha sido históricamente el lugar del recreo, la hora de plástica, por lo menos mientras enseñé yo, porque yo soy una autora de pedagogía del arte que escribió muy sobre la práctica y que caminó mucho a las aulas en todos los niveles de la educación durante cerca de 30 años. Es decir, no escribí por leer a otros autores, sino que hice mis propias investigaciones. Y yo tengo mal recuerdo en lo personal de las escuelas, tengo muy mal recuerdo, tengo el recuerdo de la materia del recreo, cosa que yo nunca permitía que fuera así, pero tengo esa sensación, ¿no? De que era, como, es de plástica. Si no tuvieras capacidad intelectual porque sabes pintar. Me acuerdo una vez una maestra que me dijo con respecto a una alumna muy inteligente que hoy es médica, me dijo, según la maestra dibujaba mal, la verdad que la chica mostraba su inteligencia de acuerdo a su edad y todo, era buena, no era excelente, pero dibujaba bien. Y dice, viste, mucho de acá y de acá nada. Es decir, que a la chica la trató de mal dibujante y a mí de tonta. O sea, esas cosas suelen pasar en los colegios, entonces es una cultura que no comprendo mucho. Yo disfruté bastante de conocer instituciones educativas en España y de poder haber ido a lugares a ver cómo se daba clase y había hace 30 años manuales de arte, como después han hecho algunos en la Argentina. Bueno, de hecho yo fui pionera en eso, en los manuales de B con la querida Graciela Perriconi, y me tocó integrar el área de plástica a los manuales de colegio, algún trabajo que hice con mucha alegría, porque creo que fuimos nosotros con EDB y AIQUE los primeros que nos atrevimos a integrar en un manual de colegio de grado común la parte de arte, pero antes de eso todo eso no existía. Yo batallé mucho a través de lo que escribía y de lo publicado, de los libros que publiqué, para que eso cambiara. Desconozco si en la actualidad cambió o no, porque la verdad es que no trabajo en colegios hace 2 décadas. Hace 2 décadas que tampoco veo a mis alumnos, yo ya no me acuerdo. Bueno, puedo cruzar a lo largo de todos estos años, haber cruzado esporádicamente a alguien, haberme cruzado con alumnos, pero no, yo ya casi ni me acuerdo, porque después me dediqué mucho a lo que sí me apasiona, que es la enseñanza terciaria y universitaria, y
hasta hace poco, entonces me acuerdo mucho más de mis alumnos que hoy son colegas, los de Bellas Artes, como también los de diseño, de todas las áreas de diseño en las que trabajé y de todas las instituciones de diseño en las que trabajé, los tengo presentes, pero tampoco, o sea, yo no frecuento a mis alumnos porque evidentemente uno enseña, va, hace su trabajo y después la vida sigue, ¿no? Pero los recuerdos que tengo de colegio no siempre son buenos, no siempre son buenos, no. Detestaba, por ejemplo, no sé ustedes, pero yo detestaba hacer los actos escolares. Era algo que me resultaba un castigo, realmente un castigo. Y solo me tocaba en las horas que daba plástica en una escuela primaria, pero era para mí un castigo. Después en secundaria se hacía se leía algún discurso y esas cosas, y no se usaba tu hora de clase para hacer algo que a veces era más manualidades que arte. Entonces, no sé en la actualidad exactamente cómo se da clases en colegio, porque bueno, ya les digo, es un ambiente que yo no frecuento hace 20 años. Pero deduzco que como están las cosas, no puede haber cambiado mucho. Entonces, este libro seguramente para muchos va a ser novedoso, a pesar de los años que tiene, como en su momento fue muy novedoso el mío. Les voy a recomendar los dos, porque bueno, total, vieron que les dije que les iba a recomendar en el título dos buenos libros para enseñar didáctica, para enseñar educación plástica. Y como el mío está agotado, puedo hacer un poco de autobombo. Si lo buscas, está el mío, ese sí, te lo puedo garantizar, está en cantidades de bibliotecas a lo largo y a lo ancho de toda Latinoamérica, de todas las universidades y también en España. He tenido el honor de lo que me pude enterar, por ejemplo, que mi libro era texto recomendado en la Universidad de Barcelona, en la cátedra de mi querido Pere Márquez Graels, por ejemplo. Y así que sí, si vas a las bibliotecas lo vas a encontrar en muchos lugares y por ahí está agotado, pero todavía puede quedar algún libro en alguna librería que se pueda encontrar. Pero ya está agotado hace muchos años, todas las ediciones están agotadas. Con respecto a este primero que te voy a recomendar, que es mucho más completo que el mío, desconozco si se sigue editando o no, si está agotado. Yo supongo que es un libro que tiene aspecto para ser un clásico. Entonces yo creo que sí, que se puede conseguir. Hay libros en educación, pasó con el mío también, hay libros en educación que cuando son muy útiles para los profesores o para los maestros, se suelen transformar en algo que se llama un bestseller de educación. No son todos, Las tiradas de educación suelen ser chicas y suelen no haber muchas reediciones dependiendo del momento educativo. Quizás a veces cuando hay reformas educativas las ediciones son más grandes porque se lee más sobre el tema, y otras veces yo me acuerdo que eso me lo decía papá con respecto a la cantidad de ejemplares que se reimprimían del libro mío, que papá me decía, bueno, fulanita de tal es muy conocida porque escribió muchos libros y de cada uno vendió un poquito, pero vos estás vendiendo, el tuyo siempre sale, ese libro vuelve a salir, cosa que fue un orgullo para mi padre, era editor, así que fue un orgullo para mi papá eso. Y tengo la suerte de haberle dado tantas satisfacciones en vida a mi padre como mi padre me las dio a mí también. Así que somos esas familias que nos pudimos despedir sin deudas, de los dos lados. Lo que hace muchas veces en la vida, a veces la gente me pregunta, pero ¿cómo porque fue muy dramática la muerte de mi padre, cómo me había recuperado del duelo? Es que no había deudas y era su momento. Entonces cuando no tenés deudas, porque realmente en vida lo diste todo, te podés despedir con una paz que poca gente tiene y seguir el camino. Desde ambos lados fue.
pero bueno, es un libro que a mi papá le dio mucho orgullo. Así que hoy, que tenía ganas de recordar al viejo también, voy a recomendar los dos. Empiezo por el primero, que es el libro español, que es Didáctica de la Educación Artística. Es una edición española de la editorial Pearson, Prentice y Hall, colección didáctica primaria. Es una colección más grande, yo tengo una didáctica general de esta misma colección, que es excelente y muy completa también, pero ya les digo, habla del sistema educativo español, no del argentino, y se van a asombrar, y no del latinoamericano, y se van a asombrar al ver cómo es el libro. El autor del libro, vale la pena nombrar a todos, porque en realidad tiene un autor general o un coordinador, que es Ricardo Marín Viadel, catedrático de didáctica de la expresión plástica de la querida Universidad de Granada, y tiene varios coautores que forman parte como profesores titulares, y también otros del programa interuniversitario de doctorado de educación artística. Hay varios. A ver, vamos a leer cada uno. Dolores Álvarez Rodríguez, profesora titular de didáctica de la expresión plástica de la querida Universidad de Granada. Carlos Escaño González, diseñador y profesor del programa interuniversitario de doctorado de educación artística, Universidad de Sevilla y Universidad Pedagógica Libertador de Caracas, Venezuela. Francisco Maeso Rubio, también de la Universidad de Granada, profesor titular de didáctica de la expresión plástica. Joaquín Roldán Ramírez, profesor asociado de didáctica de expresión plástica, también de la Universidad de Granada, una universidad que me consta que en su facultad de Bellas Artes trabajan muy seriamente. Y el director de la colección de didáctica, el querido Antonio Medina Rivilla, director de PH, de los programas de PH Doctor de la Universidad Nacional de España. Que alguna vez me tocó de tutor. Bueno, les voy a leer el sumario. Empieza con una parte 1, lo leo porque es más fácil para ir contándoselos, y luego vamos a ver el libro. El índice empieza con una parte 1 que hay una fundamentación. Aprender a dibujar para aprender a vivir es el primer capítulo, donde va a dar perspectivas y teorías contemporáneas de la enseñanza y del aprendizaje de las artes y de las culturas visuales en la educación. Este pequeño capítulo lo escribe Ricardo Martín Viadel. Marín Viadel va a volver en el segundo capítulo a hablar del dibujo infantil, imágenes, relatos y descubrimientos simbólicos. Maeso Rubio va a tocar el tema de Todo el mundo es un artista. Y emociones reconocidas, formación, desarrollo y educación de las experiencias estéticas, lo va a escribir Roldán Ramírez. Después hay una parte 2, que acá seguramente esto te va a sorprender mucho porque lo toma muy seriamente: la planificación y el diseño curricular, de la copia de láminas al ciberespacio y el arte de construir el conocimiento artístico. Y acá habla específicamente del diseño curricular de educación artística en la escuela primaria, pero dada la forma en que se enseña educación artística en la Argentina, esto te sirve hasta el último año de secundaria. La tercera parte, organización de los contenidos de aprendizaje de la disciplina. Este es el color de mis sueños. Bueno, va contando, en este pequeño capítulo habla de las disciplinas artísticas clásicas: el dibujo, la pintura, la escultura y los nuevos medios de creación artística. Y después el discreto encanto de los tiempos modernos. Y acá toca cosas que en su momento, en el momento que se escribe este libro, van a ser novedosas, que son las disciplinas artísticas en las sociedades industriales, el diseño, la fotografía, el cine y las nuevas tecnologías informáticas. Piensen que estamos hablando que se publica en el 2003, esto se está escribiendo entre el año 2000 y 2003, donde empieza realmente a empezar a ser más masivo el email primero,
luego aparece el Facebook y finalmente Instagram, Twitter y demás, donde se populariza el uso de Internet. En realidad el uso de Internet es bastante anterior al año 2000. Yo en los años 90 tenía email y tenía un Skype cuando nadie lo tenía. Me acuerdo que además con una amiga solíamos, en vez de llamarnos por teléfono, hablar por el Skype, y estoy hablando tal vez 1994, 1995, teníamos un nodo de conexión, no era lo común. Después conseguimos una conexión que era exclusiva para un email, después empezó a aparecer internet para las casas y ya creo que para 1996 yo tenía un mail y tenía todas las cosas, tenía internet que miraba a terra, pero era muy rústico. Son tiempos que a veces extraño de internet, era muy rústico y la gente en general no entendía. Me acuerdo que en una época hacía trabajos con gente que vivía en España y trabajábamos acá y allá, como se teletrabajó en la pandemia, pero yo estoy hablando de los años 90. Entonces, ni siquiera me entendían cómo trabajaba de esa manera, o sea, cómo podía hacer algo con alguien que estaba del otro lado del charco. Entonces, cuando se escribe este libro y donde empieza a tocar las tecnologías informáticas, es realmente novedad para la educación. Porque en el año 2000, yo me acuerdo en el año 2000 que había ido a un congreso a Barcelona, 2000-2001, y había muchos profesores de universidad, un congreso de educación universitaria, de didáctica, y había muchos profesores que no tenían mail, sonaba rarísimo, y tampoco celulares, porque recién empezaban a aparecer. Así que parece increíble que en 20 años el mundo y la educación haya cambiado tanto. Pero bueno, esta parte al menos va a ser novedosa, parece como novedosa por la época. Hoy quizás haya cosas que habría que rever. De hecho, creo que hay que rever si los niños tienen que tener tanto acceso al celular y acceso a las redes sociales y usar el celular en la escuela. No porque Internet no sea una fuente de conocimiento, sino porque quizás se pierde bastante en la educación de lo humano, esto tan telematizado, y además por la forma de adquirir el conocimiento, porque Internet te da mucha rapidez y hay mucho conocimiento, pero bueno, hay que saber filtrar primero lo que es verdadero de lo que es fake, pero además el scroll up creo que se llama, el cambiar, no te permite fijar los contenidos, ves mucho, pero no aprendes. Bueno, tal vez tengas que el aprendizaje durante mucho tiempo, cuando aparece todo esto, se plantea si hay que aprender algo o aprender dónde buscarlo. Yo me acuerdo que cuando iba mucho en la época de las reformas y todo eso, que nos hablaban de, bueno, ahora el conocimiento está al alcance de la mano y hay que aprender a buscarlo. Pero en la actualidad el conocimiento está tan al alcance de la mano como el desconocimiento, y hay que aprender también a diferenciar qué es conocimiento y qué es una fake news o una fake información. Y después, por otra parte, los cambios que se pueden dar a nivel cerebral, ¿no? A nivel del uso del cerebro cuando estás aprendiendo. Y entonces yo personalmente creo que los chicos tendrían que trabajar más con las manos, jugar más, tener más potrero y más calle y menos celular. Es una postura, es la mía. Cuestionable, les permito, si quieren me lo cuestionan, pero realmente las escuelas más prestigiosas del mundo no tienen tanta informática ni tanto celular, sino que vuelven
a formas de enseñar a veces más tradicionales en la actualidad. Pero durante mucho tiempo es una discusión, si en la educación tiene que haber tanta informática. Por supuesto que tienen que conocer el lenguaje y tienen que saber usarlo. Pero no sé si los chicos tan chiquitos de 5 o 6 años tienen que tener tanto acceso en el momento que se está desarrollando todavía su cerebro y su personalidad. Creo que los chicos pequeños tienen que jugar, que tienen que tener areneros, potrero, calle, juegos de verdad, tangibles, no juegos de internet. En principio, además, para que no se pierda la calidad de ser un ser humano. Bueno, después va a hablar de conceptos formales y lingüísticos en las artes visuales, representación, proporción, espacio, color, composición, símbolos y lenguajes visuales. Y finalmente un debate sobre la educación artística y la posmodernidad, escrito por Carlos Escaño González. Bueno, este pequeño capítulo quizás nos dé para reflexionar sobre la época y nos dé pie para reflexionar sobre la actualidad, pero que pueda estar un poquito desfasado porque se escribió hace 20 años. Y los cambios que hemos recibido en la humanidad en todo sentido han sido muchísimos y muy rápidos. Es la primera vez en la historia que se dan cambios sociales y tecnológicos tan bruscos y con tanta rapidez uno atrás del otro. Piensen que el mundo después de la pandemia ha cambiado muchísimo y cómo nos conectamos de esta manera. En realidad YouTube existe desde hace muchos años. Poquito después de que salió este libro ya empezaba a existir YouTube, pero no todo el mundo sabía que eso estaba. Lo mismo que con el Facebook. El Facebook en el año 2005-2006 pocas personas lo tenían, pero existía y existía de mucho antes, pero se empieza a hacer masivo creo que después del 2010. Yo la verdad es que no sé, porque para mí soy un poco nerda, entonces soy un poco bastante nerda. El acceso a la tecnología lo tengo desde hace muchos años. De algún modo, aunque sea grande, soy una nativa digital porque yo vi nacer la computación por distintos motivos. He conocido hasta esas IBMs enormes, que obviamente no tenía idea cómo se usaban, que eran con unas tarjetas, pero después en los años 70, los años 80, por algo personal yo vi cómo se iban armando las primeras computadoras y en casa hubo una amiga Commodore y me tocó, cuando estudiaba periodismo y publicidad, tener algunas materias sobre lenguaje, creo que era Logo, el de la tortuga, y bueno, y después estudié programación porque bueno, a mí me gusta el tema. Y de todos modos no hago programación, pero bueno, lo estudié unas cuantas cosas y tengo esa cosa de nerda que por eso cada 2 por 3 pierdo las computadoras, porque soy yo el técnico que arregla mi propia computadora y a veces las computadoras me quedan chatarritas porque no soy tan buena técnica de informática, pero sí cargo programas, descargo, les pongo cosas, las agrando, las achico y cada 2 por 3 pierdo una computadora en el camino. Más una que perdí una vez por 15 virus que me enviaron mis alumnos de secundaria, porque no siempre los alumnos han estado a la altura de esta profesora que sabía tanto de didáctica. Y me tocó alguna vez una división brava y me mandaron una división que bochentera porque se lo merecían. Y cuando llegué a casa me habían mandado 15 virus, había un hacker entre los alumnos de 5º año y me habían mandado 15 virus a la computadora y la computadora quedó sonando con una sirena como si fuera de la policía y no la podíamos apagar, ningún técnico la pudo arreglar y terminamos yendo, que me acompañó mi viejo en el auto
con la computadora sonando como una sirena a alguien que nos habían recomendado en Palermo, que era un hacker, a ver si lo podía hacer. La terminaron rompiendo la computadora porque no había modo de... Era una computadora grande y no había modo de arreglarla. Bueno, y el último capítulo, Innovación y Cultura Profesional, buscar y encontrar la investigación en educación artística y utopías visuales y educativas, la educación artística como aprendizaje de la libertad personal y colectiva en una sociedad mejor para todas las personas, de Ricardo Marín Viadel, algo a lo que yo adherí durante muchos años y al ver cómo está el mundo, no sé si eso se puede lograr. Yo creo que es verdaderamente, queda en esto, en una utopía, y alguna vez fui utópica en didáctica y en pedagogía. Bueno, no es que soy crítica, soy realista. Durante muchos años creí que el arte podía hacer a la gente mejor, pero bueno, la educación artística va creciendo, está cada vez en más lugares y el mundo está en guerra, así que no creo que podamos lograrlo, pero siempre es bueno y te da una apertura a saber arte, una apertura de mente que es muy útil en estos tiempos. Les voy a mostrar un poco, porque se está haciendo muy largo este video, para que vean lo serio y completo que es este libro. Y no te lo spoileo, sino que después búscalo, porque te va a gustar. ¿Ven? Acá hay todo un fundamento sobre la educación artística, sobre para qué nos puede servir enseñar y desde qué lugar nos paramos para enseñar educación visual. Tiene además muchos cuadros, muy buenas ilustraciones, en el sentido de que te ayuda la ilustración a comprender mejor los textos. El tipo de conocimiento propio de la educación artística, campos de conocimiento, prejuicios que hay que evitar, qué no es educación artística. ¿Ven? La educación artística no es una materia diferente a las otras del currículo escolar, algo por lo que yo luché en Argentina mucho. No es una materia especial, no es una asignatura simpática y agradable, pero menos académica que las demás. Amo este libro. Te va dando fundamentos para darle seriedad también a tus clases. Bueno, habla también acá de historia de la educación artística, hace un serio panorama desde la antigüedad, la Edad Media, las academias de dibujo del Renacimiento al Romanticismo, el dibujo en la escuela del siglo XIX, que esto es muy interesante, que no lo vas a encontrar en muchos lados. La primera mitad del siglo XX, el descubrimiento del arte infantil. La autoexpresión creativa. Bueno, foto de Lowenfeld. El libro de Lowenfeld es el pionero en educación artística, ¿no? Y desarrollo de la creatividad. Elliot Eisner, que es otro investigador de educación artística muy serio. Algún día les voy a mostrar uno de los libros de Eisner. Es decir, si ven, es un libro que tiene un basamento serio, científico, sobre lo que es la educación artística. Y acá también tiene algo interesante, que te va dando actividades que vos podés trabajar con tus alumnos. Y ejercicios también de autoevaluación con respecto a las actividades y al texto. Bueno, después viene una parte que habla exclusivamente de lo que es el dibujo infantil. Acá va a citar, por ejemplo, a Herbert Reed, cómo dibujan las niñas y los niños, qué dibujan, porque hablamos de dibujo espontáneo, que es algo que los chicos hacen espontáneamente y evolutivamente.
van cambiando a medida que van creciendo, pero son dibujos que se dan en general en todos los niños de manera similar. Bueno, de hecho también los dibujos se pueden analizar y ver si los chicos tienen algún problema. Inclusive se puede ver los casos de abuso infantil en los dibujos, que es cuando los chicos muchas veces tachonan toda la boca y con además una carga agresiva en su lápiz. Hay que empezar a pensar si no es un chico que padece abuso y empezar a buscar ayuda, porque suele ser uno de los indicadores. Bueno, ¿qué dibujan los niños y las niñas? Trazos y figuras más frecuentes en el dibujo espontáneo infantil. Acá aparecen algunos ejemplos de los trazos. Cómo cambian con la edad los dibujos infantiles. A ver, en mi libro está esto, pero mucho más simple, mucho más cortito. Esto es algo de una investigación realmente muy completa. Es un libro verdaderamente serio de educación artística que si vos te tomás en serio porque te gusta ser profesor, este libro es un libro que te va a ayudar muchísimo. No solo si estás recién empezando, bueno, acá va a hablar de proyectos de museo, educación artística como aprendizaje del lenguaje visual, el patrimonio como concepto en la educación, educación artística en los medios de información y comunicación. Es decir, que es un libro realmente, de verdad, muy serio, muy serio. Principales autores en el ámbito internacional acerca del currículo de educación artística. Va a ser un panorama de los distintos autores. Teorías actuales de la educación artística. Estructura y componentes del currículo de educación artística. Bueno, esto te va a servir también para hacer tus planificaciones. Objetivos, contenidos, organización de los contenidos de aprendizaje de la disciplina. La verdad que creo que es el libro más completo que leí sobre educación artística, que te va a servir realmente para trabajar. Si el libro habla de la educación artística en la primaria, en la escuela primaria, pero desde la visión de cómo es la educación artística en la escuela primaria en España, que se toma realmente muy en serio. Entonces, este libro, en un lugar como Argentina, donde la educación artística todavía hoy se sigue considerando muchas veces la clase especial, la clase que haces los actos escolares, bueno, este libro te va a servir exactamente para primaria y también para todo lo que sea secundaria. Bueno, habla también de lectura de imágenes, estrategias de creatividad, todo lo que necesitas para desarrollar clases de plástica en este libro realmente lo vas a encontrar y te va a sorprender. Y por supuesto, les recomiendo también el mío, que es mucho más sencillo, toca muchos de los mismos temas que toca Marín Viadel, pero el mío es anterior, bastante pionero en Latinoamérica. Creo que Berta Nun de Nigro y yo fuimos las primeras en escribir en Argentina del tema y las primeras además en ser exportadas a toda Latinoamérica. Y bueno, en mi caso, no sé Berta, en mi caso personal también a España y a otros países, porque hasta Estados Unidos por ahí anduvo el libro. Así que está en muchas bibliotecas, aunque en la actualidad el mío esté agotado. Lo vas a encontrar con distintas tapas. Esta es la última de esta, hay muchísimas ediciones
De esta hay una edición y de esta hay un par. 3 ediciones creo que hay de estas, porque de esta, además de Tapitas Azules, compró una edición especial el Ministerio de Educación de México hace allá lejos y hace tiempo, en los años 90 y pico, creo que en 1999, por ahí, para repartir en sus colegios a lo largo de todo su país. Así que ha sido un orgullo para mí y por eso tengo siempre tanto afecto por los mexicanos, país que además tuve la suerte de, muy de paso, pero tuve la suerte de pisar alguna vez. Y bueno, está agotado, hace 10 años que está agotado, pero todavía por alguna, en las bibliotecas lo van a conseguir seguro y todavía por algún lugar por ahí puede estar alguno a la venta, o alguien que se jubila y que está sacando sus libros. Vieron qué pasa, ¿no? Yo estoy realmente sacando un montón de libros que yo digo, bueno, esto ya no lo vuelvo a usar, y de paso le doy un poco de aire fresco a la biblioteca. A veces la gente cuando se jubila no va a seguir usando. Hay libros que sí, que uno ama y que uno se los va a quedar, pero después los que son muy prácticos, que uno sabe, bueno, esto ya yo didáctica no hago más. Bueno, hay determinados libros que puede ser que uno los vaya sacando, así que puede pasar eso también, que los encuentren por ahí de alguien que los venda usados. Bueno, nada de eso solo, espero que les sirva. Esto fue solo casi una anécdota porque está agotado mi libro, pero entiendo que todavía se debe conseguir y realmente vale la pena tenerlo, vale la pena. Yo lo escribí antes de que saliera este libro, ¿sí? Este salió por lo menos 5 años antes o un poco más. Y este es excelente porque completa muchas cosas, pero además habla de la parte, por ejemplo, de informática, que en el mío no está, solo lo toca muy de costado, porque bueno, recién aparecía cuando yo lo escribí. Bueno, gracias, hasta la próxima, gracias a todos los que se están suscribiendo, porque la verdad que estoy muy contenta. Y bueno, como les digo siempre, si tienen ganas de ayudarnos a que el canal crezca y continúe, si me das un like, y si no estás suscrito y estás mirando siempre, te podés suscribir, es absolutamente gratuito, y si le das clic a la campanita te avisa cuando subo los nuevos videos. Gracias y hasta la próxima.